Hola a todos, bienvenidos a Inefable, una experiencia difícil de describir pero fácil de recordar. Cada semana tenemos invitados maravillosos que nos edifican y que traen sus experiencias y sus vivencias para seguir construyendo y haciendo país. Hoy tenemos a Francisco Torrialba, un gran comunicador, orador, pero también un gran transformador y formador a través de la comunicación, que nos estará guiando en esta ruta y en este precioso encuentro sobre la persuasión. Bienvenido, Francisco. Gracias, Ever, gracias por la oportunidad de compartir hoy en tu programa. Bueno, me dejó ahí como que es que el señor habla mucho y entonces me deja como corto, pero es que realmente el escenario hoy es de él. Francisco, cuando hablamos de persuasión, hablamos de muchos elementos asociados a la comunicación, pero la persuasión también se evidencia como un principio de vida. Cuando te invito con el deseo de poder entender cómo funciona la persuasión a través de este estilo, porque tú para mí has sido un ejemplo de circunstancias difíciles en las que has sabido persuadir y lograr manejar o gestionar, repito, escenarios complejos. ¿Por qué llegas a persuadir? ¿Y cómo inicia tu proceso en aprender sobre persuasión? Ever, funcionalmente no sabía que tenía la capacidad de entender la persuasión. Desde pequeño, gracias a Dios, mi padre me fue enseñando elementos que no entendía de manera orgánica, pero que al momento de llegar ya a una universidad, cuando ya tengo conciencia de estudio, empiezo a entender que la persuasión no es un acto, es un proceso, que es una filosofía. Entonces, eso me permitió asumirla de manera personal como una forma de vivir para poder comunicar. De allí que la universidad, y yo siempre lo digo, sobre todo la formación en la carrera policial, me permitió entender que la persuasión no es un hábito ni una conducta para ser elegido, sino una decisión de vida que transforma y que te permite avanzar. ¿Cómo defines hoy la persuasión? Yo defino la persuasión como Platón lo llegó a plantear, como el triunfo de la sabiduría, del conocimiento por encima de la fuerza. Entiendo que persuadir es influir, entiendo que persuadir es acercarme al otro desde su realidad sin abandonar la mía, pero buscando siempre que ganemos los dos. Por eso la persuasión pasa por ese binomio, ¿no? Ganar, ganar, siempre, ganar, ganar. En este proceso nos contabas que habías iniciado en la carrera policial y sabemos que es un escenario en el que necesariamente se tiene que ser persuasivo porque la otra acción es ser agresivo. ¿Será que esto que te planteo es una realidad o es solo la persuasión el medio para poder mediar dentro de una circunstancia policial? Lo que pasa es que va a depender del contexto y del escenario. No podemos generalizar los escenarios, pero sí, el escenario más común que tiene cualquier funcionario a nivel de seguridad es el de persuadir. Hay un escenario reactivo que es muy circunstancial, pero el escenario que más domina es este escenario donde el otro va a ganar, donde yo voy a ganar, donde podemos llegar a un acuerdo, donde podemos llegar a un vínculo, donde lo que yo te estoy planteando te favorece y lo que tú me planteas me favorece. Por eso esos escenarios tan particulares te permiten poner en práctica, ejecutar y sobre todo equivocarte, Ever. Errar es un proceso humano, pero también es un proceso educativo. ¿Cómo logras transformar tu vida desde el punto policial y entrar en los procesos de formación educativa? Incluso hoy Francisco también es un profesional en el área de la matemática y paradójicamente yo en ningún momento me imaginaba que fuera un profesor de matemática, pero veo que también ese escenario en el que la gente tiene poca asertividad, tal vez incluso con esa carrera, ¿cómo logras entender la persuasión desde un punto de vista policial, que es un escenario totalmente distinto, a un proceso educativo en el que tal vez la persuasión es más tangible porque es mucho más mediadora? Yo tuve un extraordinario formador, el coronel Nedixio Jesús González Busto. Yo recuerdo que estando en la escuela de policía, el coronel nos dio unos consejos, nos dio unas enseñanzas y yo lo tomé tan personal porque, mis condiciones físicas no eran óptimas para lo que se pedía de un militar, de correr, de saltar. Yo pertenecía a un grupo en ese momento muy especial de la policía, estábamos allí en unas formaciones, pero como no tenía las condiciones óptimas, yo tenía que jugar con las herramientas que sí tenía. Muy bien. Y el coronel, una de las cosas que siempre nos dijo fue, ¿qué herramienta tienes tú que te permita ganar?
Y como yo la que medio tenía era la del conocimiento, porque dominaba información. No medio, siempre es bueno reconocer que eras bueno en algo. A ver, pero no los niveles que yo necesitaba para ese momento. Ok. Porque de pronto era bueno en literatura, pero ahí tenía que ser bueno en leyes. Claro. De pronto era bueno escribiendo, pero ahí necesitaba no solamente escribir, sino poder imponer autoridad, y no la tenía. Entonces ese escenario me ayudó muchísimo para poder hacerlo. Cuando logras entrar en escenarios de influencia, ¿en qué momento tú sentiste que podías tomar decisiones en las que podías manipular en vez de persuadir? ¿Hubo momentos en el que estuviste tentado a eso? A ver, tentado no, tuve que hacerlo. Hubo escenarios, recuerdo, una vez estaba custodiando unos privados de libertad y yo era el que abría las rejas y cerraba las rejas en los momentos de que habían visita. Y eran cuestiones fuertes porque yo no tenía un arma de fuego, yo no tenía más nada que un resguardo que mi comunicación con ellos. Sí, Entonces, limitaba. abrir muy limitada. Y estamos hablando que eran espacios donde habían 30, 35, 40 personas por calabozo. Entonces, de mi tamaño, yo tampoco soy muy agraciado de tamaño, con esa cantidad de personas que habían allí, yo necesitaba, las primeras veces me temblaban las piernas, las primeras veces casi salía corriendo, yo me iba al dormitorio asustado por todo lo que veía, pero fui entendiendo que en la medida que me podía comunicar con ellos, en la medida que podía influir sobre ellos, en la medida que yo ganaba, porque era poner el control, era abrir la celda, que ellos salieran y ellos se regresaran. Entonces era un reto todos los días y creo que allí hice un doctorado en negociaciones con ellos. Claro, así es. Hablar también de este proceso de persuadir y del proceso educativo también es un proceso en el que te toca liderar. En algún momento escuché que habías asistido a una conferencia mundial relacionada con entes de seguridad. ¿Cómo logras tú entender la persuasión desde una perspectiva universal cuando tienes a tantos entes de seguridad que han estado en circunstancias de mediación, negociación y persuasión? ¿Y qué debilidad sientes tú que tenía Venezuela en comparación a otros países? Recuerdo que hubo un coronel, eso fue un congreso, un seminario internacional de seguridad ciudadana que se realizó en Caracas. Recuerdo que vinieron una cantidad extraordinaria de cuerpos de policía a nivel internacional, pero hubo un canadiense, un coronel, no sé si era coronel, no sé qué rango tenía, no lo recuerdo, pero era de la Policía de Canadá. Y esa frase que él repitió tanto, y él decía, nosotros para poder influir en la seguridad tenemos que decir la verdad. A mí eso me sacudió, porque nosotros estamos en otra cultura. Estamos en una cultura donde para poder influir hay que mentir. Así es. Entonces ellos mostraban sus estadísticas reales. Y él decía, nuestra estadística no pasa porque yo la quiera decir, pasa porque venga alguien y verifique que es real. Y él ponía un ejemplo, él decía, yo digo que hay 40 robos. La prensa coteja los 40 robos que hay. Mira, hay 40 homicidios, la prensa coteja y van y buscan las familias y pueden verificar que lo que está diciendo el organismo de seguridad es real con lo que a nivel social se vive. Y a mí eso me sacudió, porque yo decía, ¿cómo es posible si yo estoy en otra subcultura donde se robaron 10 carros? Póngale que se robaron 4. Era manipular datos. Entonces, el hecho de poder escuchar a alguien con la autoridad, con la experiencia, más de 35 años de servicio, hablar y arriesgarse a decir la verdad, para mí fue un quiebre, porque fue la primera vez que logré entender que para persuadir hay que decir la verdad. Así es. Para persuadir, obligatoriamente tienes que decir la verdad, porque si no manipulas. Ese proceso de benevolencia en el que haces el bienestar por otros y por ti cuando estableces la verdad, ¿en algún momento hizo que tú tomaras la decisión de salir de un espacio porque considerabas que debías ser presionado a mentir? Es decir, creo que mi sistema de valores no se parece en el lugar en el que estoy y yo ya no puedo persuadir más este escenario. No, realmente no se daba eso. Se daban escenarios donde tú decías, hasta aquí puedo llegar. Ok. No había una presión, tú hacías lo que humanamente te correspondía y tú decías simplemente, estoy chocando con una pared, ya llegué a mis límites, de aquí en adelante lo que voy a hacer es agotarme. Y eso lo tomé como una filosofía de vida. Yo llego hasta donde la realidad lo permite. Es decir, si tengo que cruzar 2 puentes, solamente 2. La meta era 3, pero si la realidad me permitió 2, y eso fue algo que fuimos llevando ya a áreas de comunicación, a IAFU, es una de las perspectivas que tenemos de entender que vamos a llegar hasta donde el otro lo permite. Así es.
En minutos vamos a conocer más sobre IAFO y Francisco Torrealba nos ha dirigido maravillosamente en su camino en la persuasión y cómo cada elemento que ha edificado su vida ha permitido entender con más claridad este proceso de aprendizaje, que repito, es un proceso, pero también una filosofía como lo es persuadir. Vamos a un corte comerciales y ya volvemos aquí en Inefable. Volvemos de esta pausa comercial aquí en Inefable y hemos disfrutado muchísimo esta entrevista con Francisco Torrealba, un hombre edificante, un hombre que transforma su realidad continua a través de la persuasión y que en el segmento anterior nos enseñó cómo sus experiencias de vida en cuerpos policiales, en formaciones educativas, en escenarios de seguridad, se fue fortaleciendo en el camino de persuadir, pero al final nos dejó un elemento claro, de apertura que significa IAFO. ¿Para qué persuadir? ¿Y por qué IAFO se volvió una de tus rutas? ¿Por qué persuadir? Porque, vuelvo al inicio, Ever, la persuasión es el triunfo de la inteligencia sobre la violencia. Cuando nosotros vivimos un contexto como el venezolano, como el contexto mundial, donde la agresividad es la norma, poder persuadir significa poder influir positivamente. Porque la persuasión es eso, es una forma de influir, pero una forma de influir donde ambos ganen. Eso lo hemos querido llevar a una realidad más práctica, que es IAFO. Eso hemos tratado de hacerlo vida en el Instituto Areté de Formación en Oratoria, de tal manera que el mensaje que damos sea un mensaje persuasivo, un mensaje donde el que me escucha gana y yo que lo emito también gano. Por eso, transformar las realidades de manera positiva significa persuadir. ¿Cuántos años tiene IAFO persuadiendo? ¿Y cuánto tiempo tienen trabajando en vender, por así decirlo, o en mostrar esta filosofía de vida? Nosotros tenemos más de 3 años ya dedicados de lleno, podríamos hablar de mayor tiempo, pero ya dedicado como instituto, ya como empresa, más que como instituto, como una empresa, dedicado a ello, tenemos ya este tiempo. Y nos ha permitido poder entender escenarios donde hay personas que no necesitan persuadir hacia afuera. Es lo que en la oratoria, en lo que es la comunicación llamamos el autodiálogo. Personas que necesitan descubrirse para dejar de ser esclavos. Así es. Porque en la calle muchas veces nosotros buscamos que de pronto Ailín me diga unas palabras maravillosas, que de pronto Reinelda me diga unas palabras maravillosas, Sara me diga unas palabras maravillosas, pero yo no soy capaz de decírmelo. Así es. Entonces me vuelvo manipulado. Tanto así que el día que no me dices una palabra bonita, una palabra edificante, siento que mi vida no vale nada, pierdo el sentido. De allí que para nosotros la persuasión se entiende como un autodiálogo donde yo logro entender mis valores, donde yo logro entender mis principios, donde yo acepto mis debilidades y no tengo miedo de compartirlas, porque es lo otro. La persuasión me lleva a mostrarte eso que soy, esas veces que me he equivocado, esas veces que las tengo allí, pero que hacen que mi vida tenga un sentido real. Hoy el Instituto Areté de Formación en Oratoria se destaca no solamente por formaciones individuales o del grupo pequeño, sino que actualmente también están trabajando de forma corporativa. ¿En qué momento consideraron que era necesario entrar en las empresas? ¿Y cómo han logrado poder abordar esa necesidad real de llevar mensajes mucho más persuasivos, pero también benevolentes a la sociedad? Nosotros, por experiencia, a mí me ha tocado gerenciar varias instituciones, varios espacios de alta responsabilidad, la experiencia de mi esposa a nivel de poder gerenciar nuestra familia ya es un reto maravilloso. Totalmente. Entonces eso nos permitió ir ganando espacios, conquistando espacios, y cuando las personas comenzaron a ver todo lo que IAFO puede ofrecer, lo que IAFO ofrece y aquello que IAFO está construyendo, empezaron a darse nuevos escenarios. Claro. Recuerdo que el primer gran reto para nosotros fue Barquisimeto, ir a Barquisimeto, y cuando nosotros decíamos que éramos de Guanare, la gente buscaba como que Guanare, si nosotros vamos a... Es más, recuerdo una experiencia en Barquisimeto que me dijeron, pero es que si nosotros vamos a Guanare a dar formación, si nosotros somos los que le enseñamos a la gente de Guanare, y eso nos obligó a dar pasos más agigantados, a poder demostrar, no por ellos, sino por nosotros mismos, que esa subcultura, esa etiqueta, esa desvalorización que se puede tener de Guanare como ciudad, como sede educativa, pues tenía que romperse. Tanto así que nosotros fuimos, insistimos,
con la Universidad de Carabobo, por ponerte un ejemplo, y presentar nuestros programas educativos, reunirnos con ellos para que pudieran ver que lo que estábamos ofreciendo, primero, no se parecía a nada del mercado. Muy bien hecho. Segundo, demostrar que había una base filosófica, epistemológica, teológica, hasta fenomenológica de lo que estábamos haciendo. Y recuerdo la pregunta que nos hacía una de las directoras en la Universidad de Carabobo era, ¿de dónde sacaron eso? Y eso para nosotros en IAFO es muy importante porque hablábamos ahora de la persuasión como elemento de autoridad, decir la verdad. Así es. Entonces cuando tú le decías, mira, esto no lo inventamos nosotros, esto puedes buscar tú el manual de retórica Erenius, puedes buscar tú los proyogramas de Zenón y empezar a decirle esa información. Para ellos fue un choque porque volvíamos al punto, estábamos persuadiendo utilizando la verdad que ver. Y eso en IAFO es el sello que nos identifica. Hoy, cuando nosotros vemos el trabajo tan maravilloso que ha hecho IAFO en el tema de poder aprender a persuadirnos a nosotros mismos y luego entender cómo esa benevolencia debe ser llevada a otros espacios, han conquistado escenarios interesantes, no solo con la Universidad de Carabobo, sino también con esta influencia de empresas, de organizaciones que continuamente están haciendo, sino que ya han tocado espacios internacionales. Y para mí es muy atractivo entender este punto de lo internacional, porque hablamos no de que nosotros miremos afuera, sino que ahora nos están mirando de afuera hacia lo que estamos haciendo adentro. ¿Cómo logramos en IAFO captar la atención del público internacional? Para nosotros en IAFO siempre ha sido clave no un mantra, es repetir aquello de que queremos hacer de Guanare la capital de la oratoria de Venezuela. Hecho. Eso es una frase que hemos repetido sí. Y es una frase que nos dinamiza. En ese trabajo recuerdo que tuvimos la oportunidad, gracias al profesor Luis Camacho, que es una persona extraordinaria a nivel de apoyo, tuvimos el contacto con Agora Speaker International. Agora Speaker pregunta por lo que está haciendo Venezuela. Mira, en Guanare se están haciendo algunas cosas. ¿Qué es Guanare? Mira, Guanare es una ciudad donde se están haciendo algunas cosas. Sí, es como, claro, preguntado ¿qué es Guanare? Es muy común. Claro, lo que pasa es que también estamos hablando de una persona que es de Alemania. Totalmente, Nepal. Ya, entonces están fuera del país y para ellos preguntar por estos pueblos, por llamarlo de alguna manera, es lo que les va a permitir una referencia. Entonces tuvimos la oportunidad de tener una reunión. Cuando la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la metodología, cuál es la filosofía que sustenta IAFO? Entonces hablar de una filosofía donde la persuasión de Platón, de Aristóteles como elemento fundamental, significa que nosotros podamos vincularnos con la neorretórica de Perelman. Para ellos fue, ¿y eso lo están haciendo ustedes? ¿Sí? ¿Y cómo lo están haciendo? Entonces, presentarles a ellos la posibilidad de que nos revisaran, porque también es eso algo para nosotros muy, pero muy constante, que nos vengan a revisar. Pues ahí está la orden. Entonces, eso permitió que ellos nos pidieran a nosotros formar parte de la comunidad más grande de oratoria del mundo. Presencia en más de 70 países, con más de 180 clubes de oratoria a nivel mundial. Eso nos dice a nosotros como que wow. Sí, hay una validación y un reconocimiento internacional importante. Y llegó algo, llegó muy rápido, Ever, porque para nosotros fue como que atropellado. Mira, ya la gente nos está viendo. Ir a un campeonato mundial de oratoria, donde nos dijeron, mira, nosotros queremos que ustedes participen. Nosotros, wow. Claro. Y ahora, un elemento que va más allá, que venga la Cámara Internacional de Conferencistas y nos diga a nosotros, mira, queremos que el equipo de IAFO se sume a la Cámara Internacional de Conferencistas, donde, estamos hablando de que son más de 4.000 speakers a nivel mundial, son más de 62 capítulos de conferencistas agremiados, en constante formación, en constante capacitación, y decir que Guanare tiene la posibilidad, gracias primeramente a la misericordia de Dios y al trabajo que desde IAFO se está haciendo, para nosotros nos llena mucho de satisfacción y orgullo. Dirigir ese proceso también nos ha permitido reconocer rostros que influyen en IAFO. Obviamente tú eres una de las caras importantes del instituto, pero háblanos de su directora nacional y cuál es el trabajo que ella también viene haciendo, que en un futuro también la vamos a tener en este espacio. El trabajo de ella es el más difícil, aguantarme. Realmente el hecho de que ella sea mi esposa y el hecho de poder nosotros transmitir la filosofía de familia, porque justamente nosotros hablábamos hace poco con uno de los muchachos, con Malayo, y él decía, mira Francisco, yo soy de coro, y el hecho de que ustedes digan que somos una familia, para mí no es una mentira, para mí es una verdad. Entonces, eso a nosotros nos llena mucha satisfacción, porque nosotros sí creemos en vivir la comunicación, vivir la oratoria como una forma de hacer familia,
donde no tenemos necesidad de ser rivales, donde no tenemos necesidad de ser competencia. Mira, que él es mi rival, ya va. Ese pensamiento de antaño, tan egoísta, tan pobre, nosotros hemos tratado de dejarlo a un lado y poder enriquecernos con el que llega. Crear un ganar-ganar. Porque justamente ese doble triunfo, Ever, permite que Guanare gane, que Venezuela gane y que el mundo gane. Así es. Hoy, ¿qué galardones, qué logros tiene IAFO que ya ha alcanzado, pero cuáles también quisiera alcanzar en un futuro? Para nosotros, el mayor logro, Ever, es este año, 2023. Nosotros siempre hemos dicho que queremos hacer de Guanare la capital de la oratoria de Venezuela. Y del 21 al 24 de agosto vamos a tener la oportunidad de hacer no solamente la capital de Venezuela, Guanare, sino la capital del bloque hispano. Vamos a lograr que Guanare se convierta en la capital mundial de la oratoria a través del concurso mundial de oratoria Agoracon 2023. Nosotros el primer año participamos con un segundo lugar, llevamos dos participantes, mis felicitaciones desde acá, Eleazar, que siempre lo digo. Nosotros llevamos esa participación y lograr en nuestra primera intervención, yo siempre le he hecho broma, yo le digo, nosotros perdíamos los concursantes que estaban, porque se ha hecho es virtual, con unos super equipos y nosotros con una maquinita que de pronto el internet CanTV se nos caía, y poder llegar a la final y quedar en un segundo lugar y recibir el aplauso de todos para nosotros fue muy satisfactorio. Un segundo año donde pudimos también llevar 4 semifinalistas, 2 veces la final, habla del trabajo que los chicos de IAFO están haciendo, porque mayormente nosotros queremos destacar la institución, pero la institución no es nada sin todas esas personas que nos nutren, sin todas esas personas que se arriesgan, porque participar siempre es difícil. Así es. Y el logro más hermoso que tiene IAFO es el hecho que hoy el presidente de Ágora, que es de Alemania, que el bloque inglés diga, queremos que Guanare sea la capital de la oratoria, para que sean ustedes los que dirijan, a nosotros nos dejó en shock. Así es. Y eso lo agradecemos infinitamente a Dios, porque fue algo que no buscábamos tan rápido. Y que de una u otra forma valida, da solidez, pero también visibilidad a los logros que estamos teniendo a nivel persuasivo. Francisco, hoy, cuando hemos visto cosas tan grandiosas en el instituto y también hemos visto cosas tan grandiosas en la ciudad, en el que las personas cada vez tienen más criterios para escuchar, pero también criterio para tener responsabilidad en el hablar, todo eso asociado a una filosofía persuasiva. ¿Cómo te huele la persuasión? ¿A qué te huele la persuasión? Cuando nosotros hablamos de la persuasión, hablamos de esa flor que es suave, que huele a esa fragancia de vida, que transforma, que suena a esos villancicos de diciembre que te van erizando la piel y que te hacen que cuando tú puedas tragas satisfacción, cuando tú puedas mascar ese sabor dulce, transformador que tiene la vida, porque la persuasión es eso, una realidad humana que se toca, que se huele, que se siente, que se ve, que se palpa, pero sobre todo, Ever, que se vive. Así es. Francisco Torrealba es un ejemplo maravilloso de persuasión, no solo porque está influenciando y capacitando al mundo, sino porque está viviendo una vida coherente, en que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones definitivamente están arraigados a valores que edifican nuestro país. Hoy Guanare no solo se vuelve la capital de la oratoria por la mira en el mundo a través de Agora Speaker, sino que también se vuelve un espacio de crecimiento familiar en el que niños, jóvenes, adultos y de cualquier etapa de vida se fortalecen y se forman en IAFO. Francisco, yo estoy feliz de tu compañía y la verdad lamento mucho que esto está por terminar. Estoy agradecido por todo lo que estás haciendo en nuestra ciudad, en nuestro país y por supuesto en el mundo, para que las personas puedan mirar a Guanare como la capital de la oratoria. ¿Quieres darle un mensaje, por favor, especial a todos los que nos ven a través de esas pantallas? ¿Y cómo pueden acercarse y comunicarse con ustedes, pero al mismo tiempo conectarse con este mensaje persuasivo? La persuasión es un estilo de vida que pasa por decir la verdad, aunque muchas veces la realidad, las circunstancias nos diga que no lo hagamos. Persuadir significa que tú y yo ganemos, que gane el mundo, que gane nuestro país. Y para conectarnos con nosotros, en Instagram siempre estamos allí, @IAFOSpeaker. En Instagram nos pueden ubicar de manera permanente, estamos allí con nuestras capacitaciones personales, individuales, grupales y actualmente pues las empresariales que estamos llevando. Gracias, Francisco. Así terminamos una jornada maravillosa en Inefable. Nos hemos edificado muchísimo a través de un mensaje persuasivo como lo es el de Francisco Torrealba,
un hombre que le apasiona la comunicación, le apasiona la familia y le apasiona la formación a otros. Y sé que ustedes se han conectado conmigo y con ellos para seguir creciendo en esta ruta. Recuerden seguirnos en Instagram como @soycapaces y por supuesto en TRP Canal 31 en Instagram y en YouTube. Y cada semana disfrutar de todos los episodios que son maravillosos. Recuerden esto, el mundo necesita soñadores, el mundo necesita hacedores, pero lo que más necesita el mundo son soñadores que hagan. Y Francisco Torrialba es un soñador que ha hecho muchísimo por nuestra ciudad y está agregando valor continuamente. Nos vemos en un próximo episodio y esto fue Inefable. Chao, chao.